Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Docentes en Debate, el programa de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Fundación Miguel Lillo, quien nos saluda en la conducción de este programa, Marcelo Bustamante. Estamos hasta las 8 de la noche en Radio Universidad Tucumán, FM 94.7. Quien me acompaña en la locución de este programa, Claudia Contreras. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo le va, Marcelo? Muy buenas tardes para usted, buenas tardes a toda la audiencia que lunes a lunes a las 19 horas está esperando Docentes en Debate para estar, claro, muy bien informado. Así es, y nos acompaña también en la operación técnica Marcelo Núñez, a quien saludamos. Estamos hasta las 8 de la noche como cada lunes. El último lunes ya del mes de octubre, hoy 25 de octubre, ya el lunes próximo ya estamos en primero de noviembre. 1 de noviembre, exactamente. Y el año se pasa volando, o sea, pocos días, como decimos, bueno, etapa ya de cierres, etapa de balances, de reflexiones de lo que ha sido el año, de lo que ha sido la actividad docente, en este caso, en lo que compete a este programa. Bueno, desde ya vamos a estar analizando en los próximos programas. A ver, si nos ponemos a pensar, desde el lunes que viene hasta fin de año son más o menos un poco menos de 8, claro, entre 6 y 8 programas. 6 y 8 programas, exactamente. Así que bueno, entonces tenemos entre 6 y 8 programas para, bueno, ir viendo un poquito de todo, desde ya de toda la actualidad, la información, pero también, bueno, pensando en lo que ha sido el transcurso del año, que el año pasado y han sido, bueno, particularmente la educación ha tenido distintas modalidades. Primero desde el punto de vista virtual, porque no estaba habilitada la presencialidad, después un sistema mixto. Hoy lo que se ve es la mayoría de las escuelas ya repletas, funcionando en toda su capacidad. Bueno, bienvenido sea, en función de que ha bajado la tasa de contagios, en que los casos de gravedad han disminuido considerablemente, y por supuesto que esto pase pronto. Hablamos de la pandemia y que, como decía en una de las entrevistas de los programas anteriores, la doctora Aida Torres, vamos a tener en los próximos años esto del coronavirus como una endemia, como lo que es la gripe, pero bueno, habrá que cuidarse con todo lo que ya hemos transcurrido de esta pandemia. Bueno, en el programa del día de hoy vamos a desarrollar, dos entrevistas de actualidad muy importantes. En primer lugar, una entrevista comprometida con Freddy Carbonell, dirigente del grupo ecologista Proeco. También se desempeña como no docente de la UNT, particularmente en la Facultad de Filosofía y Letras. Él es uno, además de los integrantes de este grupo ecologista Proeco, un intenso activista de larga data, incluso forma parte de las querellas, de los procesos de juicio que hay con relación a la minera La Lumbrera. Hablamos de todo un emprendimiento minero que involucra a la Universidad Nacional de Tucumán, que involucra a la provincia de Catamarca, que ha despertado muchísimas polémicas en los últimos años. Ha habido casos de corrupción, hay un ex rector que está procesado en la justicia junto a otros funcionarios de la Universidad Nacional de Tucumán. En el 2019 se votó en el Consejo Superior de la UNT el rechazo a los yacimientos de agua rica. Como decimos, hay toda una controversia porque además también hay un impacto un impacto ambiental, decimos bien, producto de esta actividad de la minería a cielo abierto. En el día de hoy se conoció de que, ha salido publicado en el principal diario de circulación de la provincia, hablamos de La Gaceta, una nota relacionada a las regalías de IMAD, ¿no?, de los yacimientos mineros Aguas de Dionisio, en la cual la UNT va a recibir 109 millones de pesos, que principalmente, según se dicen en declaraciones de autoridades universitarias, estaría destinado a invertirse en infraestructura. Inicialmente estos fondos de las regalías estaban estimados para finalizar la ciudad universitaria, una ciudad universitaria que nunca se concluyó, y que tiene que ver también toda una crisis estructural de la UNT, donde hay, por ejemplo, por citar algunos casos, facultades donde en los inicios de clase
están abarrotados de estudiantes, no dan abasto. Bueno, y en otras facultades que tienen realmente graves, una grave situación edilicia, como por ejemplo el caso de la Facultad de Bioquímica, que por lo que sabemos se están avanzando en las obras del Centro Herrera, lo que era la ex Quinta Agronómica. Pero bueno, lo que nos interesa particularmente hoy es conocer de qué se tratan estas regalías, en qué estado está esta situación de la empresa IMAD. Y bueno, queremos desde ya conocer esto con uno de los actores que participa activamente y que conoce muy a fondo toda esta situación. La ADIUNT siempre ha sido parte de estas luchas, desde ya en beneficio de la transparencia, en perseguir desde ya que hay pueblos involucrados que han padecido fuertemente las consecuencias contaminantes de este emprendimiento. Entonces, bueno, la ADIUNT siempre ha estado de este lado de la vereda y queremos profundizar justamente en ese sentido en la entrevista del día de hoy. En otro de los temas que vamos a desarrollar en el programa de hoy, vamos a entrevistar nuevamente a una persona que sabe muchísimo de economía. Hablamos del periodista especializado justamente en economía, Ismael Bermúdez, columnista de importantes diarios a nivel nacional e internacional, particularmente de Clarín, incluso consultado asiduamente en canales de televisión, conductor él también de un ciclo televisivo referido a la economía. Y bueno, queremos conocer un poco toda esta polémica que ha trascendido. Bueno, desde ya se ha conocido hace poco el análisis, la estimación, digamos, de la economía, de la inflación puntualmente del INDEC del mes de septiembre en un 3,5%. Distintos analistas y empresas y consultoras, privadas, dan cuenta de que este año cerraría más o menos la inflación en un 50-55%, cuando la mayoría de las paritarias han cerrado en un 40-45%. Queremos conocer esto, hablar de los precios cuidados, esta medida que ha generado toda una polémica y que desde ya compete al interés de los trabajadores, de quienes están preocupados justamente por la economía. Entre otros temas vamos a abordar justamente en esta entrevista con el economista también Ismael Bermúdez. Pasando 8 minutos a las 7 de la tarde, hacemos también otro anuncio. Tiene que ver con este 30 de octubre, ya se cumple el primer aniversario, se cumple un año del femicidio de Paola Tacacho, la docente de inglés, que denunció muchísimas veces a la persona que la perseguía, la hostigaba. Finalmente la justicia todas las denuncias las cajoneó, hablando mal y pronto, y finalmente el desenlace trágico de este episodio fue el femicidio de esta docente de inglés, Paola Tacacho. Se cumple un año y se va a realizar una movilización este 30 de octubre, particularmente es un día sábado. Desde ya vamos a desarrollar un poco más en este programa la invitación. Un evento muy importante y esperemos que se haga justicia. 9 minutos pasan de las 7 de la tarde, hacemos una breve pausa musical y ya regresamos con más Docentes en Debate. Docentes en Debate. Ellos tienen la palabra. Hold your breath through late breaking disaster. Makes the news of the trite. Volvemos a Docentes en Debate. Estamos en Radio Universidad Tucumán, FM 94.7 hasta las 8 de la noche. Bueno, vamos a desandar entonces lo que anunciábamos en el primer bloque de este programa. Estamos en comunicación telefónica con Freddy Carbonell, integrante del grupo ecologista Proeco, y vamos a saludarlo. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Marcelo Bustamante te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo, y a la audiencia. ¿Cómo están? Bien. Freddy, queríamos hablar con vos justamente para poder entender un poco ha trascendido el día de hoy, ¿no? Que
la UNT vuelve a recibir, ¿no?, utilidades de la minería. Hablamos de 109 millones de pesos en los dividendos de la explotación de oro y plata, en lo que sería, bueno, la explotación de la actividad en la provincia de Catamarca. Bueno, sí, hoy nos desayunamos nuevamente por la prensa hegemónica, digamos, de esta nueva novedad, digamos, esta novedad de las utilidades que genera la explotación minera allá en Yacimientos Mineros Agua de Dionisio, que recordemos pertenece en parte a la Universidad Nacional de Tucumán y a la provincia de Catamarca. Lo que sí se puede ver en esa nota, bastante extensa, que habla de distintas cosas. O sea, las utilidades que recibe la universidad es de un remanente que queda de utilidades, o sea, esos 109 millones de que llegan a la universidad, es de un 20% de ese remanente que queda en Yacimiento Minero de Dionisio, la sociedad interestadual de la cual pertenece a la universidad, pero eso se debe a la explotación minera en forma subterránea que hace en forma propia el IMAR en Farallón Negro. Es lo que no dice de la nota, porque la explotación, hay que decirlo, que está trayendo estas utilidades es de Farallón Negro. Por eso es que dice, eso sí, que es que hace 30 años que no recibe utilidades, porque esta explotación venía generando increíblemente pérdidas. O sea, esa explotación es de oro y plata, es una minería subterránea de pequeña a mediana escala, y que es una minería posible, también contaminante, pero nada que ver con la escala que lo hacía Minera La Lumbrera, o la que pretende hacer otro proyecto fuera del IMAT que se llama Agua Rica, ¿no? Bien. Queda un poco más claro entonces, porque, claro, la explotación minera se da en distintos lugares de acá de la provincia de Catamarca. Claro, o sea, hay que tener en cuenta que Yacimientos Minero Agua de Dionisio, que es un territorio que pertenece tanto por descubrimientos históricos que hizo un investigador de la universidad como Abel Peirano, sí, y que llegó a la universidad junto a la provincia de Catamarca, pertenecen a un territorio que tiene unas 300.000 hectáreas. En ese cuadrilátero de territorio que está en la zona que se llama Aguadas de Dionisio o Aguas de Dionisio, está una de las explotaciones que desde el año 1976 la realizan en forma subterránea, que era la minería que quería, la explotación minera que pretendía hacer Abel Peirano, que es en forma subterránea desde el año 1976, lo viene realizando. El tema es que esa minería usa gran cantidad de trabajadores, pero siempre tenía algunos problemas de daños laborales, afectaciones laborales, pero últimamente se mejoró la parte de infraestructura tecnológica, pero también se redució el personal, ¿no? O sea, hay que diferenciar esto del otro yacimiento que está también dentro de esas 300.000 hectáreas, que fue bajo la Lumbrera, que la explotación se realizó, ya sabemos, desde el año 1997 hasta el año 2018 aproximadamente. Bien, en el Bajo La Lumbrera fue donde se produjo toda esta escalada, si se quiere, de corrupción por todas estas regalías. Hubo regalías con ese yacimiento, ¿verdad? Así es. Recordemos que con las utilidades que venían, que se llaman utilidades, en realidad no regalías, las utilidades que generaba Minera La Lumbrera a través de un convenio, decía que el 20% de lo que se explotaba y lo que explotaban las corporaciones extranjeras, esto es el Yacimiento Minero La Lumbrera, iba al IMAT, y de ese 20% se dividía 40 a la UNT y 60 a Catamarca. Luego devino ese 40 en 20 a la universidad y el 20 restante al resto de las universidades, que
justamente a lo que menciona la nota del diario hegemónico, es que eso es un acta que firmó el ex rector Cerizola en el año 2008, supuestamente sin el consenso universitario. Decimos supuestamente porque sabemos que muchos estuvieron involucrados, funcionarios de la universidad, sí. Pero firmó como que ya estaba terminada la ciudad universitaria y por eso empezaba a recibir solamente el 20% y no el 40%. También hay que decir que la explotación de farallón negro en forma subterránea usa cianuro y hay contaminación ambiental. Nada más que la escala, la explotación no tiene nada que ver con lo que fue Minera La Lumbrera. Claro. El tema que se deja entrever en esta nota es que habla justamente, y hay un metamensaje allí, habla de la explotación minera, ¿no? Y no te dice cómo, porque justamente esta nota está preparando y preparando todo a la comunidad universitaria, el resto de la población, de que la minería, con la explotación que se viene, que se llama Agua Rica, sí. y que va a usar la infraestructura de minera La Lumbrera, que está dentro del yacimiento minero de Dionisio, es bueno porque va a recibir utilidad de la universidad y vamos a volver a recibir dinero los universitarios. Entonces, hay un metamensaje, no es lo mismo esta explotación minera en pequeña, mediana escala de farallón negro con la mega minería que como se hizo en La Lumbrera o lo que pretende hacer Agua Rica. Entiendo. Está a 30 kilómetros de la infraestructura de Minera La Lumbrera. Bien, esto justamente quería ir para ese lugar, porque hace aproximadamente 2 años, sí. Estamos más o menos en 2 años, dentro de poco, el Consejo Superior de la UNT votó por unanimidad el rechazo al acuerdo firmado por INMAD con el proyecto extractivo de Agua Rica. ¿En qué quedó eso? Bueno, ¿en qué quedó? Justamente, ¿te acuerdas que habíamos participado varias asambleas socioambientales y ADIUM? Habíamos logrado en forma hace 2 años, como tú dices, que la universidad no firme el convenio con el proyecto minero que ahora se llama MARA, Minera Agua Rica a Lumbrera. O sea, la interconexión que quieren hacer entre el proyecto Agua Rica y la infraestructura minera La Lumbrera. ¿En qué quedó? Que lo que habíamos logrado en el Consejo Superior hace 2 años, sí, supuestamente se iba a armar una comisión. En esa comisión iba a estar integrada justamente por los ecologistas, por los grupos afectados como nosotros, o como la gente de Andalgalá, sí, y también iba a estar inserto allí ADIUM. Luego, el año pasado, entre gallo y medianoche, pandemia mediante, en el Consejo Superior, votaron en forma, estas comisiones se formaron y la participación nos dejaron de lado. O sea, la participación es indirecta porque supuestamente la comisión que se dividió, una comisión para ver el aspecto legal, otra comisión para ver el aspecto económico financiero, sí, y otra comisión para ver la cuestión ambiental y social. En esa comisión ambiental y social, ahí vamos a intervenir nosotros, supuestamente íbamos a estar sentados todos en esa misma comisión y nos dejaron de lado. O sea, luego de que formada esa comisión, nos preguntaron por teléfono si de cómo queríamos participar y demás. Y nosotros, tanto la Asamblea de la Villarrobo, de Andalgalá, como Proeco y otras asambleas de Tucumán, dijimos que no íbamos a participar y dar la información si no era en forma sentados en la mesa con todos, porque así habíamos quedado hace 2 años. Y ahora ellos tenían un plazo de estas comisiones en 2 meses de elaborar un informe. Y recién ahora, 1 año después, ya elaboraron estos informes y no sabemos lo que dice. Ojalá algún consejero de la universidad o decano o consejero estudiantil ponga al servicio del pueblo, al servicio de las asambleas, en forma democrática, lo que dice esos informes, para que vayamos a esa sesión que informa el diario ahora, que va a ser el 16 de noviembre, sepamos de qué se va a tratar, ¿no? Porque esta explotación
de Minera La Lumbrera es ecocidio más, es saqueo, es contaminación y es un daño a nuestras fuentes de agua, tanto del lado catamarqueño como del lado tucumano. No es solamente Andaigalá que se va a ver afectada en su fuente de agua, porque está solo a 15 kilómetros aguas arriba el yacimiento Agua Rica, sino va a ser saqueado el patrimonio de yacimientos mineros de Agua de Dionisio, porque ya firmó Yacimiento de Agua de Dionisio un convenio con la transnacional Glencore, Goldcorp y Newmont, que son los, y Yamana Gold, perdón, sí. Que son los encargados de Agua Rica. Esta sesión, disculpa Freddy, esta sesión del 16 de noviembre será pública, porque hubo muchas veces que estos temas se trataron a puertas cerradas. Ojalá, vamos a presionar y seguramente vamos a tener que organizarnos para movilizar. Seguro. Porque bueno, nos están dejando de lado. De hecho, para que sepa la audiencia, ya se está explorando nuevamente, ya hay máquinas metidas en Agua Rica, con el proyecto Mara, y Yacimiento Minero Agua de Dionisio lo sabe muy bien, por lo tanto la universidad, ya hay máquinas perforando nuevamente el cerro, preparando la explotación. Y por eso es que nuestros vecinos de Andaigalá, vecinas y vecinos han sido judicializados y perseguidos por la policía, por gendarmería, sí. Y por y los militares, porque había militares en las movilizaciones que se hicieron en abril, y por eso están judicializados varios compañeras y compañeros. ¿Por qué? Porque son los que nos venimos oponiendo a este tipo de explotaciones, y bueno, estamos oponiéndonos al proyecto Agua Rica, y ojalá la universidad, como logramos hace 2 años, no firme nuevamente un acto de ecocidio. Freddy, sí, decime, te permito que cerres, te haga una pregunta a tu finalización. Sí. No, te decía, vos, en un punto es una pregunta un poco retórica, pero igualmente quiero hacértela porque me interesa tu opinión en este sentido. ¿Qué debería hacer la universidad con estos 109 millones desde tu punto de vista? ¿Utilizarlos para la infraestructura? O bien, ¿qué decir? Arreglar lo que es las escuelas, la universidad, invertir este dinero quizás en mayor asistencia a los docentes, a los estudiantes, o bien decir, bueno, se rechaza porque son fondos que provienen, digamos, de una actividad ilícita. No ilícita, mira, pero quizá contaminante, etcétera. Claro, bueno, mi opinión personal, sí. No la digo como grupo, sí, porque no lo hemos debatido todavía, pero mi opinión personal, como viene de una explotación minera de pequeña a mediana escala, supuestamente no viene de las transnacionales, sí. Ese dinero debería ser usado en parte para la remediación ambiental del territorio, y resguardar el patrimonio de IMAD. Bien. ¿Sí? Resguardar el patrimonio en el sentido, pero no avanzar con nuevos proyectos que nos involucren con transnacionales. En la nota, si tú te fijas, Marcelo, sí. Dice que quieren volver a la fuente, es lo que propone sí, sí. El mismo rector de la universidad. Volver a las fuentes de IMAD significa volver al legado de Albert Peirano, que dijo que todas las utilidades, todos los beneficios que se tenga de esta explotación, eso lo dijo en los años 50, hay que tener el contexto también, todo eso era para beneficio de las universidades de la Argentina. Pero cuando se crea la ley 14771 de formación del IMAD en octubre de 1958, sí. El artículo 5 decía que esas explotaciones no deberían realizarse con corporaciones extranjeras. Lo decía. Luego ese artículo 5 fue modificado en la dictadura de Onganía en el año 1966. Restablecida ese artículo en la época de la tercera presidencia de Perón,
y nuevamente derogar los artículos 5 para que avancen las transnacionales en la última dictadura trágica en la época de Martínez de Hoz en 1980. O sea, si queremos volver a las fuentes de IMAT y tener una explotación de pequeña, mediana escala, que deberíamos tratar de minimizar la contaminación, volvamos a esa fuente, sigamos obteniendo ese oro y esa plata, tratando de no explotar a los trabajadores ni a la naturaleza, pero volviendo a las fuentes sin las corporaciones extranjeras. Entiendo. Bien. Así que eso es volver a la fuente, como decía Abel Peirano. Que también nosotros tenemos muchas argumentaciones para decir que don Abel Peirano no descubrió nada, sino que eso ya estaba descubierto, solamente lo puso en valor y lo legó a la Universidad Nacional de Tucumán. Claro. Freddy, muchas gracias por atendernos, gracias por tu tiempo, y desde ya este tema es algo muy importante para la AIU y desde ya para toda la comunidad universitaria, así que lo vamos a seguir de cerca y seguramente estaremos nuevamente en contacto en futuros programas. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Marcelo, y a la audiencia. Gracias. Bueno, hasta luego. Ahí entonces pasaba Freddy Carbonell, integrante del grupo ecologista Proeco, bueno, sobre todo la actualidad de la cuestión minera, en la cual está involucrada la UNT, un tema muy importante para seguir de cerca y debatirlo en este programa. 31 minutos pasan de las 7 de la tarde, vamos a una pausa y volvemos con más Docentes en Debate. Docentes en Debate. Ellos tienen la palabra. Volvemos a Docentes en Debate, 37 minutos pasan de las 7 de la tarde y vamos a una entrevista telefónica. Está en comunicación con nosotros Ismael Bermúdez, economista, analista económico, periodista y profesor. Vamos a saludarlo. ¿Qué tal, Ismael? Buenas tardes, Marcelo Bustamante lo saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, teníamos la intención de poder dialogar un poco sobre la actualidad económica del país. Principalmente se ha conocido hace muy pocos días el informe de la inflación correspondiente al mes de septiembre, un 3,5%, y en el medio de todo esto está esta situación de los precios cuidados, que ha despertado una polémica enorme, o por lo menos así se ha instalado en los medios. ¿En qué consisten estos precios cuidados y por qué es la polémica que se ha instalado tan mediáticamente? Bueno, pasa lo siguiente, la inflación después del dato de septiembre, por lo que dijeron los funcionarios, volvió a dispararse, y los primeros datos que tenían los funcionarios es de que había habido una fuerte remarcación de precios en los primeros días de octubre, con lo cual se proyectaba una inflación para octubre todavía superior a la de septiembre. Al mismo tiempo, el valor de los llamados dólares alternativos seguía escalando, y evidentemente el valor del dólar es una referencia muy fuerte a la hora de medir un poco las expectativas de inflación, con lo cual nuevamente estábamos frente a un desborde de inflación en un país que ya acumula una inflación interanual de más del 50%, con algunos productos, especialmente los productos vinculados a los alimentos básicos, con aumentos del 60, 70 y hasta 80%. Me refiero a carne, me refiero a aceite, me refiero a leche, lácteos, o sea, los productos realmente de consumo masivo y que además más influye en la gente de menores recursos y en la gente que vive por debajo de la línea de la pobreza. Ahora, esa situación, sí, lo escucho. Perdón. ¿Cuál es el impacto real que tiene esto? Porque también tiene que ver una cuestión, otra variable, que es la durabilidad. ¿Cuánto tiempo dura esto? ¿Qué cosa es esto? Los precios cuidados. Bueno, ahí viene el gran tema, con la enorme dificultad, porque el gobierno no logró un acuerdo con el sector empresario, por lo tanto, aquel que tiene que no mover los precios, tiene toda la intención de moverlos, y para eso va a utilizar todas las herramientas que tiene a su alcance y también las que no tenga a su alcance para modificar ese estado de situación,
Y bueno, y esa es la pelea que actualmente se está desarrollando, con el agravante de que el dólar, los dólares alternativos siguen en valores muy pero muy altos y son referencia muy fuerte frente al tema de la inflación. Además, y eso yo lo pude constatar, previendo que se venía el congelamiento, hubo una remarcación de precios muy alto en muchísimos productos, con lo cual entraron en el congelamiento no por el piso, sino por el techo. Claro. Lo cual es realmente muy, pero muy grave. Entonces estamos en una situación muy, muy difícil para la sociedad, para los consumidores, porque terminamos siendo rehenes de una puja muy, pero muy fuerte, donde en principio, ya sea porque se utilicen distintas, digamos, argucias, como por ejemplo, de golpe te cambio el envase, y antes el envase era de 500 gramos y te hago un envase de 450 gramos para salir de la lista de precios congelados, etcétera. Y después el otro problema, que también es serio, es que el congelamiento va al punto final, digamos, a la góndola del consumidor, pero no sabemos qué pasa en las otras cadenas, que son las cadenas mayoristas de comercio exterior, que son los que alimentan el segmento minorista. Entonces, con mucha razón, muchos almaceneros dicen, yo no modifico el precio. Ahora, si el mayorista a mí me vende con el precio remarcado, yo no tengo otra alternativa que remarcárselo al consumidor. Claro. Por lo tanto, ahí también hay otro, digamos, otro cuello de botella, digamos, muy pero muy grande, que bueno, una punta clave de cualquier política de congelamiento, bueno, tiene los precios libres y eso conspira contra el comercio minorista. Sin dudas. Uno de los datos quizás más estremecedores de esta última medición que ha publicado el INDEC recientemente del mes de septiembre tiene que ver que la línea de pobreza está en 70.532 pesos. Es decir, una familia tiene que cobrar este valor como ingreso para no caer en la pobreza. Así es. El valor de la canasta familiar, ¿cuánto es hoy en día? ¿De cuál canasta? ¿De pobreza o una canasta normal? Una normal. No, todo depende, si paga alquiler, no paga alquiler, etcétera, pero pagando alquiler, para una familia tipo debe rondar los 150.000 pesos. Eso teniendo en cuenta que tiene obra social y que los chicos van a una escuela pública. Claro. Porque si tuvieran que pagar una prepaga o pagar una escuela privada, los valores son muy pero muy superiores. Y cuando uno mira cuántas familias tienen ingresos de esa magnitud o de ese valor, y bueno, ahí es fácil darse cuenta porque tenemos más de 40% de pobreza. Hoy con un salario de 60.000, 70.000 pesos, más algo que cobre de salario familiar, y prácticamente está rozando la canasta de pobreza. Entonces, la otra característica que tiene la pobreza en la Argentina es que comprende también a trabajadores que tienen trabajo y que tienen trabajo registrado. Y ya en el pasado uno decía, ¿por qué una familia es pobre? Bueno, porque está desocupado. Después se dijo, bueno, ¿por qué es pobre? Porque está desocupado, pero trabaja en forma informal, no está con aportes a la seguridad social. ¿Y hoy por qué es pobre? Y porque está desocupado, porque tiene un trabajo informal y porque tiene un trabajo también formal, registrado, que es lo que le pasa a gran parte. Bueno, ustedes en la provincia lo deben conocer con mucha claridad eso, ¿no? Sí. Una última pregunta que tiene que ver con, bueno, se acercan las elecciones, el 14 de noviembre próximo, estamos nada más que a 3 semanas. ¿Cuáles son las perspectivas que se abren posterior a esto? En los debates ya ha habido muy poco de discusión económica. Está en juego este acuerdo con el FMI. Dentro de unos días nada más está establecido que va a haber una reunión
de Alberto Fernández, el presidente, con Cristalina Georgieva, la titular del FMI. ¿Cuál es el escenario que se prevé o que la mayoría de los analistas por lo menos está en discusión posterior al 14 de noviembre? Bueno, el tema es lo siguiente. En primer lugar, si de las elecciones sale un gobierno debilitado, cosa que todo el mundo lo descuenta porque les ha ido mal en las PASO y nada indica que esa situación se haya modificado o se vaya a modificar aquí al 14 de noviembre, tenemos una situación muy difícil desde el punto de vista político, porque es un gobierno que tiene que durar 2 años y que es un gobierno que está sumido en una crisis política, con gran parte del electorado que lo votó ahora decepcionado con el gobierno y no lo vota, y en medio de una crisis económica y social realmente muy, pero muy grave, con una inflación que está totalmente desbordada. Evidentemente tenemos un panorama hacia adelante muy difícil. A eso se agrega el tema del FMI, donde evidentemente el gobierno no ha podido avanzar de manera satisfactoria con el FMI, porque si lo hubiese avanzado, lo hubiera anunciado antes de las elecciones, mostrándolo como una carta política de triunfo. Evidentemente, si no dice nada y lo patea para después de las elecciones, es porque no tiene nada bueno para anunciar en un acuerdo con el FMI, porque si fuera bueno lo estaría anunciando ahora para que eso le juegue a favor en las elecciones. Ahora, no sabemos en qué términos, porque todo esto es secreto, de espaldas a la población, no se le dice con claridad qué está pretendiendo el FMI, qué pretende el gobierno argentino, para que todos nosotros podamos poder pronunciarnos con claridad. Me parece que esto es un juego a las escondidas, se esconden las cartas, no se dice cómo es, etcétera, con lo cual, vuelvo a señalar, cuando se juega a las escondidas en un tema tan pero tan sensible, evidentemente no hay nada bueno para la sociedad argentina, y ese es el temor que yo tengo, que después de las elecciones, con un gobierno todavía más debilitado, las condiciones que ponga el FMI sean todavía mucho más duras de la que podría haber tenido en otro momento, con anterioridad, y este es el grave problema que tenemos por delante, ¿no? Sin dudas. Muchas gracias por tu tiempo, Ismael. No. Ha sido muy clarificador, desde luego. Ok, gracias. Buenas noches a todos. Suerte. Hasta luego. Ahí pasaba entonces Ismael Bermúdez, economista y periodista especializado en economía, de los principales diarios del país, dándose su espacio acá en Docentes en Debate, justamente para poder explicarnos de qué va esta situación económica del país. Bueno, principalmente lo que tiene que ver con los precios cuidados, con la inflación, con el salario, y desde ya cuál es el escenario que se avecina posterior al 14 de noviembre, cuando se realicen las elecciones legislativas de este presente año. Habíamos anunciado, entre otras cosas, al inicio del programa, esta movilización que se va a realizar en los próximos días. Hablamos de el sábado 30 de octubre a las 19 horas. Se va a realizar una jornada nacional de luchas, una movilización a un año del femicidio de Paola Tacacho, la docente de inglés, justamente que realizó muchísimas denuncias, más de 10 denuncias, creo que alrededor de 14, y que la justicia no la escuchó, producto de lo cual, y con una intensa movilización que se ha realizado durante todo este tiempo, se ha llevado a juicio político al juez Pisa, que fue uno de los que desestimó todas estas, que dio finalmente, selló, esta situación que finalmente terminó trágicamente con la vida de Paola Tacacho. Entonces, este sábado 30 de octubre a las 19 horas, desde la calle San Juan, esquina Monteagudo, en la zona donde se produjo este femicidio, se va a realizar una marcha a Plaza Independencia. Allí en Plaza Independencia se va a realizar una jornada de arte y lucha, donde van a hacer una intervención artística de ya poetas, cantantes, y se va a realizar un mural, que también ese mural se va a realizar en Marco Avellaneda de San Juan, ¿sí? Y esto está organizado desde ya por los amigos, familiares de Paola, y al cual adhieren organizaciones que conforman el colectivo Ni Una Menos en la provincia. Una invitación a que todos puedan participar. Es una marcha importante para que se haga justicia. Este año han sido
ha sido un año donde se han dado muchas situaciones en la justicia, donde finalmente se ha hecho justicia, ¿no? Hablamos del caso, por ejemplo, de Milagros y Benicio, de distintos casos, ¿no? En el caso de Facundo Ferreira también, en la cual se le dio la condena máxima a los policías que fueron comprobados que tuvieron una participación necesaria en el crimen de este joven de 12 años. Y bueno, hacemos esta invitación desde este programa a participar el sábado 30 de octubre a las 7 de la tarde en San Juan, esquina Monteagudo, para reclamar justicia por Paola Tacacho. En otro orden de cosas, cambiando rotundamente de tema, mencionar que se cumplieron 70 años del nacimiento de Charly García. Homenajeado por muchos, ¿no? Homenajeado en distintos medios, programas, diarios. Bueno, la verdad que si usted observa Facebook, distintas entidades culturales, todos un homenaje, una foto y una dedicatoria. Y sí, a esa artista de esa talla hay que homenajearlos en vida, y bienvenido que se haya hecho así. Por esa razón empezamos este programa musicalizando con Charly García con Funky. Bueno, 8 minutos nos separan de las 8 de la noche. En el cierre de este programa, bueno, nos vamos a despedir con algo de música de paso. No necesariamente de Charly, porque ya lo pusimos al principio, pero bueno, habiendo llegado al final de este programa, nos vamos a reencontrar recién ya el lunes 1 de noviembre. El mes que viene, así es. Así que bueno, será hasta la próxima, y desde ya mandamos un saludo a toda la audiencia que lunes a lunes nos siguen a través de Radio Universidad. La cita el próximo lunes a partir de las 19 horas aquí en Radio Universidad 94.7, Docentes en Debate, con la conducción de Marcelo Bustamante.